Mi decisión de no aparecer ante Faustín duró 4 días, ayudada por 2 mareas que me dieron trabajo. Fui temprano a las rocas. Después llegaron Faustín y el falso tenista. Hablaban correctamente francés, muy correctamente, casi como sudamericanos. He perdido toda su confianza, toda. Antes creía en mí. Noté que ya no se tuteaban, pero enseguida recordé que las personas, cuando empiezan a tutearse, no pueden evitar las vueltas al usted. Tal vez pensé, esto influido por la conversación que estaba oyendo. Tenía también esa idea de vuelta al pasado, pero referida a otros temas. Y me creía que pudiera llevarla a un rato antes de esa tarde en Vincennes. Ya nunca podría creerle, nunca. La influencia del porvenir sobre el pasado, dijo Morel, con entusiasmo y voz muy baja. Después estuvieron en silencio mirando el mar. El hombre habló como rompiendo una angustia opresora. Créame, Faustín. Me pareció obstinado. Seguía con los mismos ruegos que le oí 8 días antes. No, ya sé lo que busca. Las conversaciones se repiten. Son injustificables. Aquí no debe el lector imaginar que está descubriendo el amargo fruto de mi situación. No debe tampoco complacerse con la muy fácil asociación de las palabras perseguido, solitario, misántropo. Ya estudié el tema antes del proceso. Las conversaciones son el intercambio de noticias, ejemplo, meteorológicas, de indignaciones o alegrías, ejemplo, intelectuales, ya sabidas o compartidas por los interlocutores. Mueve todo el gusto de hablar, de expresar acuerdos y desacuerdos. Los miraba, los oía, sentí que pasaba algo extraño. No sabía qué era, estaba indignado con ese canalla ridículo. Si le dijera todo lo que busco, ¿lo insultaría? ¿O nos comprenderíamos? El plazo es corto, 3 días. Es una desgracia no entendernos. Con lentitud en mi conciencia, puntuales en la realidad, las palabras y los movimientos de Faustín y del barbudo coincidieron con sus palabras y movimientos de hacía 8 días. El atroz, eterno retorno. Incompleto mi jardincito, la otra vez mutilado por las pisadas de Morel, es hoy un sitio borroso, con vestigios de flores muertas achatadas contra la tierra. La primera impresión me halagó. Creí haber hecho este descubrimiento. En nuestras actitudes ha de haber inesperadas, constantes repeticiones. La ocasión favorable me ha permitido notarlo. Ser testigo clandestino de varias entrevistas de las mismas personas no es frecuente. Como en el teatro, las escenas se repiten. Al oír a Faustín y al barbudo, yo corregía mi recuerdo de la conversación anterior, transcripta de memoria unas páginas más atrás. Temí que este descubrimiento pudiera ser el mero efecto de una languidez en mis recuerdos, o de la comparación de una escena real y una simplificación por olvido. Después, con urgente enojo, sospeché que todo fuera una representación burlesca, una broma dirigida contra mí. Debo una explicación. Nunca dudé de lo conveniente, que era procurar que Faustín sintiera nuestra exclusiva importancia y que el barbudo no contaba. Sin embargo, había empezado a tener ganas de castigar a ese individuo, a divertirme con la idea sin desarrollo, de afrentarlo de algún modo que lo ridiculizara mucho. Había llegado la ocasión, ¿cómo aprovecharla? Con voluntad procuré pensar, ocupado por la rabia exclusivamente. Inmóvil, como si reflexionara, estuve esperando el momento de salirle al paso. El barbudo fue a buscar el pañuelo y el bolso de Faustín. Volví agitándolos diciendo, como la otra vez, no tome en serio lo que le he dicho. A veces creo... Estaba a pocos metros de Faustín. Yo salí muy decidido a cualquier cosa, pero a nada en particular. La espontaneidad
es fuente de groserías. Señalé al barbudo como si estuviera presentándolo a Faustín y dije a gritos: «La femme barbée, Madame Faustín». No era una broma feliz. Ni siquiera se sabía contra quién iba dirigida. El barbudo siguió caminando hacia Faustín y no tropezó conmigo, porque me eché a un lado bruscamente. La mujer no interrumpió la alegría de su cara. Su tranquilidad todavía me aterra. Desde ese momento hasta hoy a la tarde estuve apenando de vergüenza. Con ganas de arrodillarme ante Faustín, no pude esperar hasta la puesta del sol. Me fui a la colina, resuelto a perderme, y con un presentimiento de que si todo salía bien, caería en una escena de ruegos melodramáticos. Estaba equivocado. Lo que sucede no tiene explicación. La colina está deshabitada. Cuando vi la colina deshabitada, temí encontrar la explicación en una celada que ya estuviera funcionando. Con sobresalto recorrí todo el museo, escondiéndome a veces, pero bastaba mirar los muebles y las paredes, como revestidos de aislamiento, para convencerse de que allí no había nadie. Más aún, para convencerse de que nunca hubo nadie. Es difícil, después de una ausencia de casi 20 días, poder afirmar que todos los objetos de una casa de muchísimas habitaciones se encuentran donde estaban cuando uno se fue. Sin embargo, acepto como una evidencia para mí que estas 15 personas, con otras tantas de servidumbre, no hayan movido un banco, una lámpara, o, si movieron algo, hayan vuelto a poner todo en el sitio, en la posición que tenía antes. He inspeccionado la cocina, el lavadero, la comida que dejé hace 20 días, la ropa robada de un armario, podrida, la otra seca, ambas intactas. Grité en esa casa vacía: «¡Faustín! ¡Faustín!». No hubo respuesta. Hay dos hechos, un hecho y un recuerdo, que ahora veo juntos, proponiendo una explicación. En los últimos tiempos me había dedicado a probar nuevas raíces. Creo que en México los indios conocen un brebaje preparado con jugos de raíces. Este es el recuerdo o el olvido que suministra delirios por muchos días. La conclusión, referida a la estadía de Faustín y de sus amigos en la isla, es lógicamente admisible. Sin embargo, yo tendría que estar jugando para tomarla en serio. Parezco jugando. He perdido a Faustín y atiendo a la presentación de estos problemas para un hipotético observador, para un tercero. Pero me acordé, incrédulo, de mi condición de fugitivo y del poder infernal de la justicia. Tal vez todo fuera una estratagema, desmesurada. No debía batirme, no debía disminuir mi capacidad de resistencia. La catástrofe podría ser tan horrible. Inspeccioné la capilla, los sótanos. Decidí mirar toda la isla antes de acostarme. Fui a las rocas, a los pastizales de la colina, a las playas, a los bajos, por un exceso de prudencia. Debí aceptar que los intrusos no estaban en esa isla. Cuando volví al museo era casi de noche. Yo estaba nervioso, deseaba la claridad de la luz eléctrica. Probé muchas llaves. No había luz. Con esto parece confirmada mi opinión de que las mareas han de suministrar la energía a los motores, por medio de ese molino hidráulico o rodillo que hay en los bajos. Los intrusos han derrochado luz. Desde las 2 mareas pasadas hubo un prolongado intervalo de calma. Se acabó esa misma tarde cuando yo entraba en el museo. Tuve que cerrar todo. Parecía que el viento y el mar fueran a destruir la isla. En el primer sótano, entre los motores desmesurados en la penumbra, me sentí perentoriamente abatido. El esfuerzo indispensable para suicidarme era superfluo, ya que desaparecía Faustín. Ni siquiera podía quedar la anacrónica satisfacción de la muerte. Por vago compromiso, para justificar mi descenso, intenté poner en funcionamiento la usina de luz. Hubo unas explosiones débiles y la calma interior volvió a establecerse entre una tormenta que movía las ramas de un cedro contra el vidrio espeso de la lumbrera. No recuerdo cómo salí. Al llegar arriba oí un motor.
La luz, con oblicua velocidad, alcanzó todo y me puso frente a dos hombres, uno vestido de blanco y otro de verde, un cocinero y un sirviente. No sé cuál preguntó en español. ¿Quiere decirme por qué eligió este lugar tan perdido? Él lo sabrá. En español también. Escuché con ansia. Era otra gente. Estos nuevos aparecidos de mi cerebro castigado por carencias, tóxicos y soles, o de esta isla tan mortal, eran ibéricos. Y estas frases me llevaban a la conclusión de que Faustín no había regresado. Seguían hablando con voz tranquila, como si no hubieran oído mis pasos, como si yo no estuviese. No lo niego, pero ¿cómo se le ha ocurrido a Morel? Los interrumpió un hombre que dijo airadamente: ¿Hasta cuándo? La comida está lista hace 1 hora. Los miró con fijeza, con tanta fijeza que me pregunté si no lucharía contra una inclinación a mirarme, y enseguida desapareció gritando. Lo siguió el cocinero. El sirviente corrió en dirección opuesta. Yo hacía esfuerzos por serenarme, pero temblaba. Sonó un gong. Mi vida estuvo en momentos en que los héroes hubieran aceptado el miedo. Creo que ahora mismo no estarían tranquilos, pero entonces el horror se acumuló. Por suerte duró poco. Recordé ese gong. Lo había visto muchas veces en el comedor. Quise huir. Me serené más. Huir verdaderamente era imposible. La tormenta, el bote, la noche. Si hubiera desaparecido la tormenta, no habría sido menos horrible internarse en el mar, esa noche sin luna. Además, el bote no habría alcanzado a flotar mucho tiempo. En cuanto a los bajos, estaban seguramente inundados. Mi huida hubiera concluido muy cerca. Valía más escuchar, vigilar los movimientos de esta gente, esperar. Miré a mi alrededor y me escondí, sonriendo para formular mi insuficiencia, en un cuartito que hay debajo de la escalera. Esto, lo he pensado posteriormente, fue muy torpe. Si me hubieran buscado, habrían mirado ahí, sin duda. Estuve un rato sin pensar, muy tranquilo, pero todavía confuso. Se me presentaron 2 problemas. ¿Cómo llegaron a la isla? Con esa tormenta ningún capitán se habría atrevido a acercarse. Suponer un trasbordo y un desembarco por medio de botes era absurdo. ¿Cuándo llegaron? La comida estaba lista desde hacía un rato largo. No hacía 1/4 de hora que yo había bajado a los motores, que no había nadie en la isla. Habían nombrado a Morel. Se trataba seguramente de un regreso de las mismas personas. Es probable, pensé con palpitaciones, que vea de nuevo a Faustín. Me asomé, presintiendo una detención brusca, el fin de mis perplejidades. No había nadie. Subí la escalera, avancé por los pasillos del entrepiso. Desde uno de los 4 balcones, entre hojas oscuras y una divinidad de barro cocido, me asomé sobre el comedor. Había algo más de una docena de personas sentadas a la mesa. Imaginé que serían turistas neozelandeses o australianos. Me pareció que estaban instalados, que no iban a partir un rato después. Me acuerdo bien. Vi el conjunto, lo comparé a los turistas, descubrí que no parecían de pasada y solo entonces pensé en Faustín. La busqué, la encontré enseguida. Tuve una sorpresa benigna. El barbudo no estaba al lado de Faustín. Una alegría precaria. El barbudo no estaba. Antes de creer en ella, lo vi enfrente de Faustín. Las conversaciones eran lánguidas. Morel propuso el tema de la inmortalidad. Se habló de viajes, de fiestas, de métodos, de alimentación. Faustín y una muchacha rubia hablaron de remedios. Alec, un hombre joven, escrupulosamente peinado, con tipo oriental y ojos verdes, intentó narrar sus negocios de lanas, sin obstinación ni éxito. Morel se entusiasmó proyectando una cancha de pelota o una cancha de tenis para la isla. Conocí un poco más a la gente del museo. A la izquierda de Faustín había una mujer, Dora, de pelo rubio, frisado, muy risueña, con la cabeza grande y ligeramente encorvada, hacia adelante como caballo brioso. Del otro lado tenía un hombre joven, moreno, de ojos vivos y ceño cargado de concentración y de pelo. Después había una muchacha alta, con el pecho hundido, brazos extremadamente largos
y expresión de asco. Esta mujer se llama Irene. Después, la que dijo, no es hora para cuentos de fantasmas. Esa noche que subí a la colina. No recuerdo a los otros. Cuando era chico jugaba a los descubrimientos en las ilustraciones de los libros. Las miraba mucho e iban apareciendo objetos interminablemente. Estuve un rato contrariado mirando los paneles con mujeres, tigres o gatos de Fujita. La gente se fue al hall. Durante mucho tiempo, con demasiado terror, mis enemigos estaban o en el hall o en el sótano, el personal. Bajé por la escalera de servicio hasta la puerta escondida detrás del biombo. Lo primero que vi fue a una mujer que tejía cerca de uno de los cálices de alabastro, a esa mujer que se llama Irene y a otra, dialogando. Busqué más y con peligro de ser descubierto vi a Morel en una mesa, con 5 personas, jugando a las cartas. La muchacha que estaba de espaldas era Faustín. La mesa era chica, los pies estaban aglomerados, y pasé unos minutos, insensible a todo, queriendo averiguar si los pies de Morel y los de Faustín se tocaban. Esta lamentable ocupación desapareció completamente, sustituida por el horror que me dejaron la cara roja y los ojos muy redondos de un sirviente que estuvo mirándome y entró en el hall. Oí pasos, me alejé corriendo, me escondí entre la primera y segunda filas de columnas de alabastro, en el salón redondo, sobre el acuario. Debajo de mí nadaban peces idénticos a los que había sacado podridos en los días de mi llegada. Ya tranquilo me acerqué a la puerta. Faustín, Dora, su compañera de mesa, y Alec subían la escalera. Faustín se movía con estudiada lentitud. Por ese cuerpo interminable, por esas piernas demasiado largas, por esa tonta sensualidad, yo exponía la calma, el universo, los recuerdos, la ansiedad tan vívida, la riqueza de conocer las costumbres de las mareas y más de una raíz inofensiva. Lo seguí. De improviso, entraron en un cuarto. Enfrente encontré una puerta, un cuarto iluminado y vacío. Entré con mucha cautela. Sin duda, alguien que habría estado allí se olvidó de apagar la luz. El aspecto de la cama y de la mesa de toilette, la falta de libros, de ropa, del más leve desorden, garantían que nadie lo habitaba. Estuve inquieto cuando los otros moradores del museo pasaron a sus cuartos. Oí los pasos en la escalera y quise apagar mi luz, pero fue imposible. La llave se había trancado. No insistí. Hubiera llamado la atención una luz apagándose en un cuarto vacío. Si no fuera por esa llave, quizás me habría puesto a dormir, persuadido por la fatiga y por las muchas luces que veía apagarse en las rendijas de las puertas, y por la tranquilidad que me daba la presencia de la mujer cabezona en el cuarto de Faustín. Preví que si alguien llegara a pasar por el corredor, entraría en mi cuarto para apagar la luz. El resto del museo estaba a oscuras. Eso tal vez era inevitable, no muy peligroso. Al ver que la llave estaba trancada, la persona se iría para no molestar a los demás. Bastaba que me escondiera un poco. Pensaba en todo esto cuando apareció la cabeza de Dora. Sus ojos pasaron por mí. Se fue sin intentar apagar la luz. Quedé con miedo, casi convulsivo. Estaba yéndome y antes de salir recorrí la casa imaginativamente en busca de un escondite seguro. Me costaba dejar ese cuarto que permitía la vigilancia de la puerta de Faustín. Me senté en la cama y me dormí. Un rato después vi en sueños a Faustín. Entró en el cuarto. Estuvo muy cerca. Me desperté. No había luz. Traté de no moverme, de empezar a ver en la oscuridad, pero la respiración y el espanto eran incontenibles. Me levanté, llegué al corredor. Oí el silencio que había sucedido a la tormenta. Nada lo interrumpía. Empecé a caminar por el corredor, a sentir que inesperadamente se abría una puerta y yo estaría en poder de unas manos bruscas y de una voz inamovible, burlona. El mundo extraño en que andaba preocupado en los últimos días, mis conjeturas y mis ansias, Faustín, no habrían sido más que efímeros trámites de la prisión y del patíbulo. Bajé la escalera, por la oscuridad, cautelosamente. Llegué a una puerta y quise abrirla. Fue imposible. Ni siquiera pude mover el picaporte.
Conocía estas cerraduras que atrancan el picaporte, pero no comprendo el sistema de las ventanas. No tienen cerradura y los pasadores estaban atrancados. Iba convenciéndome de la imposibilidad de salir, aumentaban mis nervios y tal vez por esto y por la impotencia en que me ponía la falta de luz, hasta las puertas interiores se volvían infranqueables. Unos pasos en la escalera de servicio me apresuraron mucho. No supe irme del cuarto. Caminé sin hacer ruido, guiado por una pared, hasta uno de los enormes cálices de alabastro. Con esfuerzo y gran peligro me deslicé adentro. Estuve inquieto largo tiempo, contra la superficie resbaladiza del alabastro y contra la fragilidad de la lámpara. Me pregunté si Faustín se habría quedado sola con Alec, o si uno de ellos habría salido con Dora, o antes o después. Esta mañana me despertaron las voces de una conversación. Yo estaba muy débil y muy dormido para escuchar. Después ya no se oía nada. Quería estar fuera del museo. Empecé a erguirme, temeroso de resbalar y deshacer la enorme lamparilla, de que alguien viera surgir mi cabeza. Con mucha languidez, laboriosamente, bajé del jarrón de alabastro. Esperando que se ordenaran un poco mis nervios, me guarecí detrás de las cortinas. Estaba tan débil que no podía moverlas. Me parecían rígidas y pesadas, como las cortinas de piedra que hay en algunas tumbas. Imaginé dolorosamente artificios panes y otras comidas propias de la civilización. En el antecomedor las encontraría sin duda. Tuve desmayos superficiales, ganas de reírme. Sin miedo caminé hasta el zaguán de la escalera. La puerta estaba abierta. No había nadie. Pasé el antecomedor con una temeridad que me enorgullecía. Oí pasos. Quise abrir una puerta que da afuera y volví a encontrarme con uno de esos picaportes inexorables. Por la escalera de servicio bajaba alguien. Corrí hacia la entrada. Pude ver por la puerta abierta parte de una silla de paja y de unas piernas cruzadas. Volví en dirección de la escalera principal. Allí también oí pasos. Había gente en el comedor. Entré en el hall, vi una ventana abierta y casi al mismo tiempo a Irene y a la mujer que la otra tarde hablaba de fantasmas por un lado y por otro, al joven de ceño cargado de pelo, con un libro abierto caminando hacia mí y declamando poesías francesas. Me detuve, caminé, tieso, entre ellos, casi los toqué al pasar. Me arrojé por la ventana y con las piernas doloridas por el golpe, hay como 3 metros desde la ventana hasta el césped, corrí barranca abajo, con muchas caídas, sin fijarme si alguien miraba. Preparé un poco de comida, devoré con entusiasmo y pronto, sin ganas. Ahora casi no tengo dolores, estoy más tranquilo. Pienso, aunque parezca absurdo, que tal vez no me hayan visto en el museo. Ha pasado todo el día y nadie ha venido a buscarme. Da miedo aceptar tanta suerte. Tengo un dato que puede servir a los lectores de este informe para conocer la fecha de la segunda aparición de los intrusos. Las 2 lunas y los 2 soles se vieron al día siguiente. Podría tratarse de una aparición local. Sin embargo, me parece más probable que sea un fenómeno de espejismo, hecho con luna o sol, mar y aire, visible seguramente desde Rabaul y desde toda la zona. He notado que este segundo sol, quizás imagen de otro, es mucho más violento. Me parece que entre ayer y anteayer ha habido un ascenso infernal de temperatura. Es como si el nuevo sol hubiera traído un extremado verano a la primavera. Las noches son muy blancas. Hay como un reflejo polar vagando por el aire. Pero imagino que las 2 lunas y los 2 soles no tienen mucho interés. Han de haber llegado a todas partes, o por el cielo o en informaciones más doctas y completas. No los registro por atribuirles valor de poesía o de curiosidad, sino para que mis lectores, que reciben diarios y tienen cumpleaños, daten estas páginas. Estamos viviendo las primeras noches con 2 lunas, pero ya se vieron 2 soles. Lo cuenta Cicerón en De Natura Deorum. Tum sole quod ut e patre audivi Tuditano et Aquilio consilibus evenerat. No creo haber citado mal. Se equivoca.
Omite la palabra más importante, geminato, de geminatus, geminado, duplicado, repetido, reiterado. Lobré en el Instituto Miranda nos hizo aprender de memoria las primeras 5 páginas del libro segundo y las últimas 3 del libro tercero. No conozco nada más de la naturaleza de los dioses. Los intrusos no vinieron a buscarme. Los veo aparecer y desaparecer en los bordes de la colina. Tal vez por alguna imperfección del alma y la infinidad de mosquitos. He tenido nostalgias de la víspera, de cuando estaba sin esperanzas de Faustín y no en esta angustia. He tenido nostalgias de ese momento en que me sentí otra vez instalado en el museo, dueño de la subordinada soledad. Recuerdo ahora lo que pensaba anteanoche, en ese cuarto insistentemente iluminado. La naturaleza de los intrusos, de las relaciones que he tenido con los intrusos. Intenté varias explicaciones. Que yo tenga la famosa peste, sus efectos en la imaginación, la gente, la música, Faustín, en el cuerpo, tal vez lesiones horribles, signos de la muerte, que los efectos anteriores no me dejan ver. Que el aire pervertido de los bajos y una deficiente alimentación me hayan vuelto invisible. Los intrusos no me vieron, o tienen una disciplina sobrehumana. Descarté secretamente con la satisfacción de obrar con habilidad toda sospecha de simulación organizada, policial. Objeción. No soy invisible para los pájaros, los lagartos, las ratas, los mosquitos. Se me ocurrió, precariamente, que pudiera tratarse de seres de otra naturaleza, de otro planeta, con ojos, pero no para ver, con orejas, pero no para oír. Recordé que hablaban un francés correcto. Extendí la monstruosidad anterior. Que ese idioma fuera un atributo paralelo entre nuestros mundos, dedicado a distintos fines. He llegado a la 4ª hipótesis, por la aberración de contar sueños. Anoche soñé esto. Yo estaba en un manicomio. Después de una larga consulta, el proceso, con un médico, mi familia me había llevado ahí. Morel era el director. Por momentos yo sabía que estaba en la isla. Por momentos creía estar en el manicomio. Por momentos era el director del manicomio. No creo indispensable tomar un sueño por realidad ni la realidad por locura. 5ª hipótesis. Los intrusos serían un grupo de muertos amigos. Yo, un viajero como Dante o Swedenborg. O si no, otro muerto, de otra casta, en un momento diferente de su metamorfosis. Esta isla, el purgatorio o cielo de aquellos muertos, queda enunciada la posibilidad de varios cielos. Si hubiera uno y todos fueran allí, y nos aguardasen un encantador matrimonio y todos sus miércoles literarios, muchos ya habríamos dejado de morir. Ahora entendía por qué los novelistas proponen fantasmas quejosos. Los muertos siguen entre los vivos. Les cuesta cambiar de costumbres, renunciar al tabaco, al prestigio de violadores de mujeres. Estuve horrorizado. Pensé con teatralidad interior de ser invisible, horrorizado de que Faustín, cercana, estuviese en otro planeta. El nombre Faustín me puso melancólico. Pero yo estoy muerto, yo estoy fuera de alcance. Veré a Faustín, la veré irse, y mis señas, mis súplicas, mis atentados no la alcanzarán. Aquellas soluciones horribles son esperanzas frustradas. El manejo de estas ideas me daba una consistente euforia. Acumulé pruebas que mostraban mi relación con los intrusos, como una relación entre seres en distintos planos. En esta isla podría haber sucedido una catástrofe imperceptible para sus muertos. Yo y los animales que la habitaban. Después habrían llegado los intrusos. Que yo hubiera muerto. Cuánto me entusiasmó esta ocurrencia, vanidosamente, literariamente. Recapitulé mi vida. La infancia poco estimulante, con las tardes en el paseo del paraíso, los días anteriores a mi detención, como ajenos, mi larga huida, los meses que llevo en la isla. Tenía la muerte 2 oportunidades para entreverarse en mi historia.
En los días anteriores a la llegada de la policía, a mi cuarto de la pensión hedionda y rosada, en Oeste 11, frente a la Pastora, el proceso habría sido ante los jueces definitivos, la huida y los viajes, el viaje al cielo, infierno o purgatorio acordado. La otra ocasión para la muerte aparecía en el viaje en bote. El sol me deshacía el cráneo, y aunque remé hasta aquí, he de haber perdido la conciencia mucho antes de llegar. De esos días todos los recuerdos son vagos, con excepción de una claridad infernal, un vaivén y un ruido del agua, un sufrimiento mayor que todas nuestras reservas de vida. Hacía mucho que pensaba en esto, así que ya estaba un poco harto, y seguí con menos lógica. No estuve muerto hasta que aparecieron los intrusos. En la soledad es imposible estar muerto. Para resucitar, debo suprimir a los testigos. Será un exterminio fácil. No existo. No sospecharán su destrucción. Estaba pensando en otra cosa, en un increíble proyecto de rapto privadísimo, como de sueño, que iba a contar solamente para mí. En momento de extrema ansiedad he imaginado estas explicaciones injustificables, vanas. El hombre. Esto es un infierno. Los soles están abrumadores. Yo no me siento bien. Comí unos bulbos parecidos a los nabos, muy fibrosos. Los soles estaban arriba, uno más que otro, y de improviso, creo haber mirado el mar hasta ese momento. Apareció un buque muy cerca, entre los arrecifes. Fue como si me hubiera dormido. Hasta las moscas vuelan dormidas bajo este sol doble. Y despertara segundos o horas después, sin advertir que había dormido o que estaba despertando. El buque era de carga, blanco. Mi sentencia, pensé indignado. Sin duda vienen a explorar la isla. La chimenea amarilla, como en buques de la Royal Mail y de la Pacific Line, altísima, dio 3 pitadas. Los intrusos afluyeron a los bordes de las colinas. Algunas mujeres saludaron con pañuelos. El mar no se movía. Bajaron del buque, una lancha. Tardaron casi 1 hora en hacer funcionar el motor. Desembarcó en la isla un marino vestido de oficial o de capitán. Los demás volvieron al buque. El hombre subió a la colina. Tuve mucha curiosidad y a pesar de mis dolores y de los bulbos difíciles de asimilar, subí por otro lado. Lo vi saludar respetuosamente. Le preguntaron qué tal el viaje que había tenido, si había conseguido todo en Rabaul. Yo estaba detrás de un fénix moribundo, sin miedo de ser visto. Me parecía inútil esconderme. Morel se llevó al hombre hasta un banco. Hablaron. Ya sabía a qué atenerme en ese buque. Debía de ser de los intrusos o de Morel. Venía para llevarlos. Tengo 3 posibilidades, pensé. Raptarla, meterme en el barco o dejarla ir. Vendrán a buscarla, tarde o temprano han de encontrarnos, si la rapto. ¿No habrá en toda la isla un sitio para esconderla? Me acuerdo que ponía cara de dolor para obligarme a pensar. Se me ocurrió también sacarla de su cuarto en las primeras horas de la noche e irnos remando en el bote en que vine desde Rabaul. ¿Pero a dónde? ¿Se repetiría el milagro de ese viaje? ¿Cómo orientarme? ¿Tirarme a la suerte con Faustín? ¿Valdría las penurias demasiado largas que habría en ese bote en medio del océano? ¿O demasiado breves? Posiblemente a pocos metros de la costa nos hundiríamos. Si conseguía meterme en el buque, sería descubierto. Quedaba la posibilidad de hablar, de pedir que llamaran a Faustín o a Morel y de explicarles mi situación. Quizás habría tiempo, si mi historia cayera mal, de matarme o hacerme matar antes de llegar al primer puerto con prisión. Tengo que decidirme, pensé. Un hombre alto, robusto, con la cara encendida, la barba mal afeitada, negra, modales afeminados, se acercó a Morel y le dijo: «Se hace tarde, todavía tenemos que prepararnos». Morel contestó: «Un momento». El capitán se levantó. Morel, medio erguido, siguió hablándole urgentemente. Le dio unas palmadas en la espalda y se volvió hacia el gordo, mientras el otro lo saludaba y le preguntó: «¿Vamos?». El gordo miró sonriendo inquisitivamente al muchacho de pelo negro y de cejas cargadas y repitió: «¿Vamos?». El muchacho asintió. Los 3 corrieron hacia el museo, prescindiendo de las señoras. El capitán se les acercó sonriendo cortésmente. El grupo siguió muy despacio a los 3 caballeros.
Yo no sabía qué hacer. La escena, aunque ridícula, me pareció alarmante. ¿Para qué iban a prepararse? No estaba conmovido. Pensé que si los hubiera visto partir con Faustín, también habría dejado consumarse el preparado horror, inactivo, ligeramente nervioso. Por suerte no había llegado el momento. La barba y las piernas flacas de Morel se vieron de lejos. Faustín, Dora, la mujer que vi una noche contando cuentos de fantasmas, Alec y los 3 hombres que habían estado un rato antes bajaban hacia la pileta en traje de baño. Yo me corrí de una planta a otra para ver mejor. Las mujeres trotaban, sonrientes. Los hombres daban saltos como para quitarse un frío inconcebible en este régimen de 2 soles. Preveía la desilusión que tendrían al asomarse a la pileta. Desde que no la cambio, el agua está impenetrable, al menos para una persona normal, verde, opaca, espumosa, con grandes matas de hojas que han crecido monstruosamente, con pájaros muertos y sin duda con víboras y sapos vivos. Semidesnuda, Faustín es ilimitadamente hermosa. Tenía esa alegría de embelesados, un poco tonta, de la gente cuando se baña en público. Fue la primera en zambullir. Los oí reírse y agitar el agua. Dora y la mujer vieja salieron primero. La vieja, con mucho movimiento de brazo, contó: 1, 2, 3. Los otros seguramente corrían una carrera. Los hombres salieron exhaustos. Faustín estuvo un rato más en el agua. Entretanto, los marineros habían desembarcado. Recorrían la isla. Me guarecí entre unas matas de palmeras. Contaré fielmente los hechos que he presenciado entre ayer a la tarde y la mañana de hoy. Hechos inverosímiles, que no sin trabajo habrá producido la realidad. Ahora parece que la verdadera situación no es la descrita en las páginas anteriores, que la situación que vivo no es la que yo creo vivir. Cuando los bañistas fueron a vestirse, decidí vigilar día y noche. Sin embargo, pronto consideré injustificada esa medida. Me iba y apareció el muchacho de las cejas cargadas y del pelo negro. Un minuto después sorprendí a Morel espiando, escondiéndose en una ventana. Morel bajó la escalinata. Yo no estaba lejos, pude oírlo. No quiso hablar porque había gente. Voy a someterle algo a usted y a unos pocos. Someta. No aquí, dijo Morel, escrutando con desconfianza a los árboles. Esta noche, cuando todos se vayan, quédese. ¿Muerto de sueño? Mejor. Cuanto más tarde, mejor. Pero sobre todo, sea discreto. No quiero que las mujeres se enteren. La histeria me da histeria. Adiós. Se alejó corriendo. Antes de entrar en la casa miró hacia atrás. El muchacho empezaba a subir. Lo detuvieron unos ademanes de Morel. Dio un paseo corto, con las manos en los bolsillos, silbando rudimentariamente. Traté de pensar en lo que había visto, pero no tenía ganas, estaba inquieto. Transcurrió un cuarto de hora más o menos. Otro barbudo canoso, gordo, que no he consignado todavía en este informe, apareció en la escalinata. Miró a lo lejos, alrededor. Bajó y se quedó frente al museo, inmóvil, aparentemente azorado. Volvió Morel. Hablaron un minuto. Pude oír. Si yo le dijera que están registrados todos sus actos y palabras, no me importaría. Me pregunté si habrían descubierto mi diario. Resolví mantenerme alerta, impedir las tentaciones de la fatiga y de la distracción, no dejarme sorprender. El gordo volvió a quedar solo, indeciso. Morel apareció con Alec, joven oriental y verdinegro. Se fueron los 3. Salieron entonces caballeros y criados con sillas de paja, que pusieron a la sombra de un árbol del pan, grande y enfermo. He visto algunos ejemplares menos desarrollados en una vieja quinta, en Los Teques. Las damas ocuparon las sillas, a su alrededor los hombres se echaron en el pasto. Recordé tardes en la patria. Faustín cruzó hacia las rocas. Ella molestó cómo quiero a esta mujer, y ridículo. No hemos hablado ni una vez. Estaba con un traje de tenis y un pañuelo casi violeta en la cabeza. Lo que será recordar esos pañuelos cuando Faustín se haya ido. Tenía ganas de ofrecerme para llevarle el bolso o la manta. La seguía de lejos. La vi dejar el bolso en una roca, estirar la manta
quedarse inmóvil contemplando el mar o la tarde, imponiéndole su calma. Se iba la última ocasión de tener suerte con Faustín. Podría arrodillarme, confesarle mi pasión, mi vida. No lo hice. No me pareció hábil. Es cierto que las mujeres acogen naturalmente cualquier homenaje, pero más valía dejar que la situación se aclarara sola. Resulta sospechoso un desconocido que nos cuenta su vida, nos dice espontáneamente que ha estado preso, condenado a prisión perpetua, y que somos su razón de existir. Uno teme que todo sea un chantaje para vender una lapicera labrada con Bolívar 1783-1830 o una botella con un velero adentro. Otro sistema sería hablarle mirando el mar, como un loco muy contemplativo y sencillo. Contemplar los dos soles, nuestra afición a los ponientes, esperar un poco sus preguntas, referirle, de todos modos, que yo soy un escritor, que siempre he querido vivir en una isla solitaria, confesar la irritación que tuve a la llegada de su gente, contarle mi confinamiento a la parte inundable de la isla. Esto permitiría amenas explicaciones de los bajos y sus calamidades. Y así llegar a la declaración. Ahora temo que se vayan, que venga un crepúsculo sin la dulzura ya habitual de verla. Se levantó. Me puse nerviosísimo, como si Faustín hubiera oído lo que yo estaba pensando, como si le hubiera ofendido. Fue a buscar un libro que había dejado, medio salido de un bolso en otra roca, a unos 5 metros. Volvió a sentarse, abrió el libro, posó la mano en una hoja y quedó como adormecida, mirando la tarde. Cuando se entró el mar, el más débil de los soles, Faustín se levantó de nuevo. La seguí, corrí, me tiré de rodillas y le dije casi gritando: «Faustín, la quiero». Hice esto porque pensé que, tal vez, lo más conveniente fuera sacar partido de la inspiración, dejarla imponer su notable sinceridad. Ignoro el resultado. Me ahuyentaron unos pasos, una sombra densa, me escondí atrás de una palmera, la respiración alteradísima, si no me dejaba oír. Morel le decía que necesitaba hablarle. Faustín contestó: «Bueno, vamos al museo». Oí esto claramente. Hubo algunas discusiones. Morel se oponía. «Quiero aprovechar esta ocasión, fuera del museo y de las miradas de nuestros amigos». Le oí también: «Ponerte sobre aviso, eres una mujer distinta, dominio de los nervios». Puedo afirmar que Faustín se negó obstinadamente a quedarse. Morel transó: «Esta noche, cuando todos se vayan, hazme el favor de quedarte». Estuvieron caminando entre las palmeras y el museo. Morel hablaba mucho y hacía ademanes. En uno de esos movimientos tomó el brazo de Faustín. Después caminaron en silencio. Cuando los oí entrar en el museo, pensé que debía prepararme alguna comida para estar bien toda la noche y poder vigilar. Morel extendió los brazos y dijo con voz entrecortada: «Debo hacerles una declaración». Sonrió nerviosamente. «No es grave. Para no cometer inexactitudes he decidido leer. Por favor, escuchen». Empezó a leer las páginas amarillas que inserto en la carpeta. Hoy a la mañana, cuando me escapé del museo, estaban sobre la mesa, las tomé de ahí. Para mayor claridad, hemos creído conveniente poner entre comillas lo que estaba escrito a máquina en estas páginas. Lo que va sin comillas son anotaciones en los márgenes, a lápiz y en la misma letra en que está escrito el resto del diario. Tendrán que disculparme esta escena, primero fastidiosa, después terrible. La olvidaremos. Esto, asociado a la buena semana que hemos vivido, atenuará su importancia. Había resuelto no decirles nada. No hubieran pasado por una inquietud muy natural. Yo habría dispuesto de todos, hasta el último instante, sin rebeliones. Pero como son amigos, tienen derecho a saber. En silencio movía los ojos, sonreía, temblaba. Después siguió con ímpetu. Mi abuso consiste en haberlo fotografiado sin autorización. Es claro que no es una fotografía como todas, es mi último invento. Nosotros viviremos en esta fotografía siempre. Imagínense un escenario en que se representa completamente nuestra vida en estos 7 días. Nosotros representamos. Todos nuestros actos han quedado grabados. ¡Qué impudor!, gritó un hombre de bigotes negros y dientes para afuera. Espero que sea broma, dijo Dora. Faustín no sonreía, parecía indignada.
Podría haberles dicho al llegar, viviremos para la eternidad. Tal vez lo hubiéramos arruinado todo, forzándonos para mantener una continua alegría. Pensé, cualquier semana que nosotros pasemos juntos, si nos sentimos la obligación de ocupar bien el tiempo, será agradable. ¿No fue así? Entonces, les he dado una eternidad agradable. Por cierto que las obras de los hombres no son perfectas. Aquí faltan algunos amigos. Claude se ha disculpado. Trabaja la hipótesis en forma de novela y de cartilla teológica de un desacuerdo entre Dios y el individuo. Hipótesis que le parece eficaz para hacerlo inmortal y que no quiere interrumpir. Madeleine hace 2 años que no va a la montaña. Teme por la salud. Leclerc se comprometió con los Davis para ir a Florida. Agregó, el pobre Charlie es claro. Por el tono de estas palabras, más señalado en pobre por la solemnidad muda con algunos cambios de postura y movimientos de sillas que hubo enseguida, inferí que ese Charlie era un muerto. Con más precisión, un muerto reciente. Morel dijo después, como queriendo aliviar el auditorio, pero lo tengo. Si alguno quiere verlo, puedo mostrárselo. Fue uno de mis primeros ensayos, con buen resultado. Se detuvo. Me parece que advirtió el nuevo cambio en la sala. En el primero había pasado de un aburrimiento afable a la pesadumbre, con ligera reprobación por el mal gusto de traer un muerto a la mitad de una broma. Ahora estaba perpleja, casi horrorizada. Volvió a los papeles amarillos con precipitación. Mi cerebro ha tenido, desde hace mucho tiempo, 2 ocupaciones primordiales. Pensar mis inventos y pensar en... Se restableció decididamente la simpatía entre Morel y la sala. Por ejemplo, corto las páginas de un libro, paseo, cargo mi pipa y estoy imaginando una vida feliz con... Cada interrupción provocaba una salva de aplausos. Cuando contemplé el invento se me ocurrió, primero como un simple tema para la imaginación, después como un increíble proyecto, dar perpetua realidad a mi fantasía sentimental, creerme superior y la convicción de que es más fácil enamorar a una mujer que fabricar cielos. Me aconsejaron obrar espontáneamente. Las esperanzas de enamorarla han quedado lejos. Ya no tengo su confiada amistad. Ya no tengo el sostén, el ánimo para encarar la vida. Convenía seguir una táctica, trazar planes. Morel cambió de tono, como queriendo cortar la gravedad que habían traído sus palabras. En los primeros, o la convencía de venirnos solos, imposible, no la he visto sola desde que le confesé mi pasión, o la raptaba. Habríamos estado peleando eternamente. Nótese que, por esta vez, no cabe exageración en la palabra eternamente. Alteró mucho este párrafo. Dijo, me parece, que había pensado raptarla y ensayó algunas bromas. Ahora les explicaré mi invento. Hasta aquí un discurso repugnante y desordenado. Morel, mundano hombre de ciencia, cuando deja los sentimientos y entra en su valija de cables viejos, logra mayor precisión. Su literatura continúa desagradable, rica en palabras técnicas y buscando en vano cierto impulso oratorio, pero es más clara. Juzgue el lector. ¿Cuál es la función de la radiotelefonía? Suprimir, en cuanto al oído, una ausencia especial. Valiéndonos de transmisores y receptores, podemos reunirnos en una conversación con Madeleine. En este cuarto, y aunque ella esté a más de 20.000 kilómetros en las afueras de Quebec. La televisión consigue lo mismo en cuanto a la vista. Alcanzar vibraciones más rápidas, más lentas, será extenderse a los otros sentidos, a todos los otros sentidos. El cuadro científico de los medios de contrarrestar ausencias era hace poco más o menos así. En cuanto a la vista, la televisión, el cinematógrafo, la fotografía. En cuanto al oído, la radiotelefonía, el fonógrafo, el teléfono. La omisión del teléfono me parece deliberada. Morel es autor del opúsculo ¿Qué nos envía Dios?, palabras del primer mensaje de Morse, y contesta, un pintor inútil y una invención indiscreta.
Sin embargo, cuadros como el Lafayette y el Hércules moribundo son indiscutibles. Conclusión. La ciencia, hasta hace poco, se había limitado a contrarrestar para el oído y la vista ausencias espaciales y temporales. El mérito de la primera parte de mis trabajos consiste en haber interrumpido una desidia que ya tenía el peso de las tradiciones y en haber continuado con lógica, por caminos casi paralelos, el razonamiento y las enseñanzas de los sabios que mejoraron el mundo con los inventos que he mencionado. Quiero señalar mi gratitud hacia los industriales que tanto en Francia, Société Cluny, como en Suiza, Schwaster de St. Gallen, comprendieron la importancia de mis investigaciones y me abrieron sus discretos laboratorios. El trato de mis colegas no tolera el mismo sentimiento. Cuando fui hasta Holanda para conversar con el insigne electricista Juan van Heus, inventor de una máquina rudimentaria que permitiría saber si una persona miente, encontré muchas palabras de aliento y, debo decirlo, una baja desconfianza. Desde entonces trabajé solo. Me puse a buscar ondas y vibraciones inalcanzadas, a idear instrumentos para captarlas y transmitirlas. Obtuve con relativa facilidad las sensaciones olfativas, las térmicas y las táctiles propiamente dichas requirieron toda mi perseverancia. Hubo además que perfeccionar los medios existentes. Los mejores resultados honraban a los fabricantes de discos de fonógrafo. Desde hace mucho era posible afirmar que ya no temíamos la muerte en cuanto a la voz. Las imágenes habían sido archivadas muy deficientemente por la fotografía y por el cinematógrafo. Dirigí esta parte de mi labor hacia la retención de las imágenes que se forman en los espejos. Una persona o un animal o una cosa es ante mis aparatos como la estación que emite el concierto que ustedes oyen en la radio. Si abren el receptor de ondas olfativas, sentirán el perfume de las diamelas que hay en el pecho de Madeleine, sin verla. Abriendo el sector de ondas táctiles, podrán acariciar su cabellera, suave e invisible, y aprender como ciegos a conocer las cosas con las manos. Pero si abren todo el juego de receptores, aparece Madeleine, completa, reproducida, idéntica. No deben olvidar que se trata de imágenes extraídas de los espejos, con los sonidos, la resistencia al tacto, el sabor, los olores, la temperatura perfectamente sincronizados. Ningún testigo admitirá que son imágenes. Y si ahora aparecen las nuestras, ustedes mismos no me creerán. Les costará menos pensar que he contratado una compañía de actores, de socias inverosímiles. Esta es la primera parte de la máquina. La segunda graba, la tercera proyecta. No necesita pantallas ni papeles. Sus proyecciones son bien acogidas por todo el espacio y no importa que sea día o noche. En aras de la claridad, osaré comparar las partes de la máquina con el aparato de televisión, que muestra imágenes de emisores más o menos lejanos, la cámara que toma una película de las imágenes traídas por el aparato de televisión, el proyector cinematográfico. Pensaba coordinar las recepciones de mis aparatos y tomar escenas de nuestra vida. Una tarde con Faustín, ratos de conversación con ustedes. Hubiera compuesto así un álbum de presencias muy durables y nítidas, que sería un legado de unos momentos a otros, grato para los hijos, los amigos y las generaciones que vivan otras costumbres. En efecto, imaginaba que si bien las reproducciones de objetos serían objetos, como una fotografía de una casa es un objeto que representa a otro, las reproducciones de animales y de plantas no serían animales ni plantas. Estaba seguro de que mis simulacros de personas carecerían de conciencia de sí, como los personajes de una película cinematográfica. Tuve una sorpresa. Después de mucho trabajo, al congregar esos datos armónicamente,
Me encontré con personas reconstituidas, que desaparecían si yo desconectaba el aparato proyector. Solo vivían los momentos pasados, cuando se tomó la escena, y al acabarlos, volvían a repetirlos, como si fueran partes de un disco o de una película que al terminarse volviera a empezar, pero que para nadie podían distinguirse de las personas vivas. Se ven como circulando en otro mundo fortuitamente abordado por el nuestro. Si acordamos la conciencia y todo lo que nos distingue de los objetos a las personas que nos rodean, no podremos negárselos a las creadas por mis aparatos, con ningún argumento válido y exclusivo. Congregados los sentidos, surge el alma. Había que esperarla. Madeleine estaba para la vista, Madeleine estaba para el oído, Madeleine estaba para el sabor, Madeleine estaba para el olfato, Madeleine estaba para el tacto. Ya estaba Madeleine. He señalado que la literatura de Morel es desagradable, rica en palabras técnicas y que busca en vano cierto impulso oratorio. En cuanto a la cursilería, se manifiesta sola. ¿Les cuesta admitir un sistema de reproducción de vida tan mecánico y artificial? Recuerden que en nuestra incapacidad de ver, los movimientos del prestidigitador se convierten en magia. Para hacer reproducciones vivas necesito emisores vivos. No creo vida. No debe llamarse vida lo que puede estar latente en un disco, lo que se revela si funciona la máquina del fonógrafo. Si yo muevo una llave, insistiré en que todas las vidas, como los mandarines chinos, dependen de botones que seres desconocidos puedan apretar. Y ustedes mismos, ¿cuántas veces habrán interrogado al destino de los hombres? Habrán movido las viejas preguntas. ¿A dónde vamos? ¿En dónde yacemos? Como en un disco, músicas inauditas, hasta que Dios nos manda nacer. ¿No perciben un paralelismo entre los destinos de los hombres y de las imágenes? La hipótesis de que las imágenes tengan alma parece confirmada por los efectos de mi máquina sobre las personas, los animales y los vegetales emisores. Es claro que no alcancé estos resultados, sino después de muchos reveses parciales. Recuerdo que hice los primeros ensayos con empleados de la casa Schwaster. Sin prevenirlos abría las máquinas y los tomaba trabajando. Había fallas, todavía en el receptor. No congregaba armónicamente sus datos. En algunos, por ejemplo, la imagen no coincidía con la resistencia al tacto. A veces, los errores son imperceptibles para testigos poco especializados. En otras, la desviación es amplia.